Hola chicos, ¿cómo están? Hola, bienvenido a este espacio especial de la semana. Sí, vamos a tener con la profe nuestra retroalimentación 2, la segunda parte. Y ahora la profe va a hacer con ustedes comunicación L2, que es guaraní. Muy bien, entonces hoy estamos empezando nuestro retroalimentación 2. ¿Ok? Entonces ya comparto con ustedes la pantalla de retroalimentación. Aquí está. Vamos a empezar hoy con el cuadernillo de retroalimentación, ¿sí? Vemos aquí, tercer grado, área comunicación L2. La fecha, chicos, de cuándo hicieron, nombre y apellido completito, cédula de identidad número o el número de identidad de la cédula, la escuela y docente María Martínez y departamento vamos a colocar la palabra capital. Y ya tenemos nuestro tema 1, recursos literarios, imágenes sensoriales. Dos temas. A. Amoñe'e, moñera jambapo. Leo el texto y trabajo. Teyuyawa. Teyuyawa ha'e tauja kerana memby'ypykue. Komymba tuicha haivaietereíva heteteju ha iñakãjagua. Oguereko pokõi akã jaguápe ojoguáva. Hete katu teju guasúicha otyryhápe oikóva. Ha tuichaitereígui ikatu'ỹva oipuru imbarete mba'evera. Oje'e hese oguerekoha ipoguýpe umi itakua ha avei oñangarekoha yvakuéra rehe. Oĩ he'íva tejujagua oikoha yva ha eíra año rehe. Tejujagua es el séptimo hijo de Taúi Keraná. Este animal enorme y feo, cuyo cuerpo es de lagarto y su cabeza similar al perro. Tiene 7 cabezas, parecido al perro. Su cuerpo, igual que el lagarto, se arrastra por lo tan grande que es, no puede utilizar su fuerza. Se dice por él que debajo de sus brazos llevan la piedra y que también cuida las frutas. También otros creen que el teyuyagua solamente se alimenta de frutas y miel y nada más. Oñehuenojé, guaraní, mocoijá, Pedro Moliniers, Rembiapocueus. O sea, ya tenemos la traducción de nuestro texto de Teyuyagua. V. Chicos, necesito que lean y relean o escuchen el videito. Ayesareko ha amuñe imágenes sensoriales rejewa. La imagen visual se dice tesarupi, ¿sí? La táctil se dice oyepokova. La auditiva se dice oñejenduva. La gustativa oñeñanduva kun rupive. Y la olfativa oñejetumba. ¿Ok? La letra C dice amuja anga imagen sensorial o
oyuheguaba, que quiere que dibujemos, dibuja la imagen sensorial que solicita. Y la oración es esta. Ko mumba vai hatuishaiterei. ¿Con qué imagen yo percibo que el animal es feo y grande? Con la visual. Entonces, ¿qué voy a dibujar aquí? Voy a dibujar un ojo. Muy bien, porque eso representa el visual. No dice, chicos, escribo la palabra, dice amojaanga. Entonces es visual y es un ojo. Si vos sabés hacer un ojo más lindo, mejor. ¿Okay? Siguiente. Eira asuba. ¿Cómo yo percibo que la miel es rica? Gustativa. ¿Y cómo voy a dibujar mi gustativa? A través de una lengua. Muy bien, ahí está mi lengua. Y ahí ya está. Hay que pintar, chicos, no se olviden. Tema 2, recursos literarios. Comparación. Shemandua. Boyoyaba, comparación. Jaepe recurso literario o yepuruba. Oñemboyoyahanwa. Mokoimbae. Oyoyowaba. Ja. Oyeipuruba. Ñe'e. Pejetai. Isha. La comparación es un recurso literario que se utiliza para comparar dos cosas y utiliza la palabra o el sufijo de la palabra isha. Y tenemos la tarea A, dice ajaiwu, boyoyaba, comparación, o iban en yuayupe. Subrayo la palabra, ¿sí? Que hace la comparación, y acuérdense que es muy fácil. La palabra tiene que terminar con isha. Atendé bien la oración. Jete, katu, teyu, yaguaisha, tirirjape, oikoba. Muy bien, entonces eso voy a subrayar. Ahí está el isha, ¿sí? Ahí está la palabra que compara el teyu, ¿sí? El cuerpo, que se arrastra. Voy a poner entre I y VP. Número 3, opinión. Textos narrativos. Amombe ushe opinión, teyu yaguareje guajaupeya mujanga. Escribo mi opinión acerca del teyuyagua y después voy a graficar. Acuérdense que el teyuyagua tiene 7 cabezas, ¿sí? Y aquí en este espacio voy a dibujar. Yo voy a poner la D de dibujar. Ustedes van a dibujar, ¿sí? Le dejo a ustedes, quiero ver su teyuyagua, ¿eh? 7 cabezas de perrito, ¿sí? Un cuerpo de lagarto. Dibujar. Y yo voy a hacer la opinión, ¿sí? Con relación a esto. Y ponemos, ¿a quién le vamos a pedir, de quién vamos a hablar? De Teyuyagua. ¿Y qué es Teyuyagua? Un animal. Entonces vamos a hacerlo cortito. Mumba, que es animal. Este animal, Mumba, Tuisha, ¿sí? Tuisha, Ja, grande y que era feo. Entonces es Komumba Tuisha Va y Ete, ¿sí? Como Jo huye, que come, ¿verdad? Se cree que come. Jo huye, que come. Uva, ¿sí? Fruta. Uvaja. A ver. Un momentito. Uva. Ja.
eira. Ira. Ha, eira. Ha, tu, ru, tu, ru, tu, ru. Otra vez. Tururu, jape. Jape. Oikova. ¿Qué otra oikova? Si vos querés agregar oikova. Si vos querés agregarle más otra opinión, podés agregarle, ¿sí? Yo voy a dejarlo hasta aquí. Yo ya más o menos le hice una frasecita para que ustedes continúen, ¿sí? Muy bien, voy a avanzar con la tarea. Y en la propuesta 4, un momentito. En la propuesta 4 me dice tema 4, redacción de esquela. Quiere decir que voy a redactar una esquelita. ¿Y qué es una esquela? ¿Cómo se dice en guaraní? Cuatiañe e i. Excelente. Shemandu ahanwa, para recordar. Ayesareko cuatiañe i owerekova. Observo las partes que tiene una esquela. Aquí, Maitei, que es saludo. Oyehaiva Pereira, a quien se le va a enviar, el destinatario. Oye Evan Bukumi, el mensaje. Ojai Varera, el que va a firmar el nombre del que está escribiendo. Y Arangué, fecha. ¿Okay? Amoñe. Sheinu Carmen. Esto ya es el ejemplo de una esquelita. Sheinu Carmen. Y Katupare y Purukami Sheve de Cuatiajai. Mi amiga Carmen, ¿me podrías prestar tu cuaderno? Aguillé, gracias. Y el que escribe es Pablo. Y el arangué, que es fecha. 15 Yasupoapú 2020P. ¿Ok? Hoy por ahí interés. Y Wibepe. Y Ayesareko Pablo Cuatiañe ire jambo yuayuje copete. Voy a, ¿sí? Mirar las partes y voy a ir uniendo. ¿Qué era arangué? Tengo que subrayar siempre de lo que yo sé. Arangué, todo ya prácticamente sabemos que es fecha. Entonces voy arangué con fecha. Ya sé. Otra cosa. Si me dice que es Mavape Muarao Yehai, ¿a quién se le escribe? Se le escribe a Carmen. ¿Cuál era cómo se decía en guaraní el mensaje? Oye, Evan Bukumi. Oye, Evan Bukumi, entonces, y Katupare y Purukasheve de Cuatiajay, ¿podrías prestarme tu cuaderno? Maite y Paja es un saludo final, el gracias, el chao. Entonces es Awuye. ¿Y quién era el que escribía? Mava Paojai Cuatiañe. ¿Y quién escribe la esquela? Pablo. Entonces, ya. Muy bien, eso es lo que quiere que hagamos ahí. Utilicemos reglas, chicos, por favor, ¿eh? O si no, va a ser un laberinto inentendible. Ok, avanzamos. Vamos a ver qué tenemos. En la C dice, Ajay, Cuatiañi y Carmen, y Pablo P. Vamos a ver cómo vamos a contestarle a Pablo. ¿Le vamos a prestar? Ok, entonces vamos a poner aquí, vamos a escribir. Sheinu Carlos. Sheinu Pablo. Sheinu.
La nasalidad después le vamos a poner, chicos, porque con esto no puedo poner. Sheinu, Pablo. Pablo. Solo Pablo aquí, ¿sí? Pablo. Abajo, Pablo. Abajo. ¿Le vamos a prestar, sí o no? Sí, aquí 2 puntos. Y voy a llevar aquí. Ahí. Muy bien. Y le vamos a responder ahí, puru, ka. Hay puru, kata. Hay puru, kata. Debe. El puru, kata debe. She. ¿Cuántos hay? Gua. Tía. Hay. Te voy a prestar mi cuaderno. Lo vamos a alargar aquí, chicos. Así. Ahí. Muy bien. Hay purukatan debe shekuatías hay. Excelente. Abajo, ¿quién es la que está escribiendo ahora? Carmen. Muy bien. Entonces, tenemos que poner aquí, casi al final. Tenemos que despedirnos primero. Vamos a ponerle la despedida. Abuye. Siempre hay que ponerle un gracias también. Y ahora sí lo vamos a ponerle Carmen. ¿Sí? Carmen. Y el arangué, que es fecha. ¿Qué fecha vamos a utilizar nosotros? Ahí. 24. ¿Cuándo nos pidió 15? Y vamos a ponerle 16, porque al día siguiente. 16. Yasü. Poap. 2020. P. Muy bien. Y ahí ya tenemos nuestra esquelita respondiendo a Pablo. ¿Ok? Excelente. Borramos. Y avanzamos. En el tema 5, chicos, tenemos redacción de poemas. Tenemos que redactar un poema. Muy bien. Y tenemos ahí Amuhaanga Peten Sherogawa. Sherogawa. Ahai Umi Beba Jese. ¿Qué quiere que hagamos? Quiere que dibujemos aquí a un miembro de la familia. Dibujar, ¿sí? Dibujar. Aquí voy a poner, hay que dibujar o pegar su fotito. Y voy a citar por lo menos 3 cualidades de la persona a quien voy a describirla. Y voy a hacer la redacción del poema para ella. Yo voy a hacerle a una persona, ¿sí? Y ella es linda. Y pona. Le falta la marca de la nasalidad, chicos. Arandu. Arandu. ¿Sí? Otra cualidad que tiene la persona que voy a describir es algo físico. Esa. Acuérdense que tenemos que ponerle la marca de la nasalidad. Vamos a ponerle en las 3 características. Y pona, ¿sí? Y esa. Ok. Muy bien. 3 cositas. Estas palabras vamos a ver que vamos a necesitar para escribir más abajo, ¿ok? Borramos la pizarra, ¿ok? Muy bien, y avanzamos. En la letra D dice, Ajai petein epotumbukumi cherogawa rejewa aipuru umiñe ajai baekwe. Escribo un poema cortito, ¿sí? Del familiar que describí más arriba. Entonces yo voy a poner, yo le voy a describirle a mi madre. ¿Cómo se dice mi madre en guaraní? She
su. ¿Ok? ¿Y qué voy a decir de mi mami en la poesía? Jesu, jae, 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 cuña caray, abajo, y ponaba. Ven que la palabra ahí cambia, pero es la misma cosa lo que... Y ña randuva. Abajo. Pesa. Jaete. Jaete. Pujare. Pujare. Yo le puse que mi mamá es una señora preciosa, ¿ok? Tenemos que corregir, chicos, acuérdense, la marca de la nasalidad. Hermosa, preciosa y súper inteligente. Y sus ojos negros son parecidos a la noche, a la oscuridad, ¿sí? Eso es lo que dice de mi mamá, ¿ok? Muy bien, avanzo. En el tema 6, ¿sí? Expresión oral, diálogos. Shemandua. Rojesha peñemongeta, ñomongeta oguerekova, rayita. Peva ojeshauka hanwa mavapa oñehina. Aquí lo que dice es, para recordar. Recordar que cuando aparece la rayita está hablando la otra persona. Entonces aquí están esas rayitas de las que menciona aquí. Estas rayitas que están aquí, ¿sí? Aquí están. Y dice, ahí peteño mongetambe kumi sheroga wandive upei amuhanga. Voy a escribir el diálogo, ¿sí? Y después tengo que dibujar. Puedo dibujar al costadito, ¿sí? A ver, aquí me da un espacio pequeño, sí, para dibujar. Este es para dibujar la escena. Aquí tengo que dibujar otra vez, ¿sí? Dibujar la escena. ¿Con quién está hablando? Si es un niño con el hermano, si es con la mamá, ¿sí? Con el papá, ¿con quién estoy entablando la conversación? ¿Qué le voy a preguntar? Ahora voy a hablar con mi papá. ¿Les parece? Sí. Tú va entonces. Y le voy a decir a papá. Ya. Hapu. Ña. Ñembo. Sa. Rai. Ñañembo sarai. Va. Ka. Pi. Po. Po. Re. Va ka pi po re. Yo le pregunto a mi papá, ¿sí? ¿Ya ñañembo sarai va ka pi po re? Vamos a jugar a las pelotas, le digo a papá. ¿Y qué cree que papá me va a contestar? ¿Qué me puede contestar? Nahaniri primero. Me va a decir que no, ¿sí? Me va a decir que no. Nahaniri. Nahaniri. Ok. Me dice que no. Katuna. Le vamos a convencerle a papá. Yaha. Katuna. Yaha katuna. Yaha katuna es como decir, vamos, animate. Y le ponemos yaha katuna. Y al final, ¿qué me va a decir? ¿Siempre le convenzo a papá? ¿Qué creen ustedes que va a decir que sí? Claro que sí. Ya.
Ja, u, pe, y, sha, no. Vamos entonces. A mí me pareció interesante. Upeixa. Le falta la tilde aquí, chicos. Esperen, voy a corregir la tilde. Es un poquito largo, chicos, porque es el repaso. ¿Sí? Upeixa. ¿Sí? ¿O no? Aquí también. Na. Hanili. Vacapipo. Pore. ¿Sí? Ya, Catona. Ay, por ahí interés. Muy bien, borro la pizarra y avanzamos. A ver qué tenemos. Acuérdense, no se olviden de dibujar, chicos. Aupei Amohanga, ya sabemos que es dibujo. Y aquí, y terminamos. Ven, hasta la ficha y ahí terminamos la sección de guaraní. Entonces, hoy aprendimos 5 temas de repaso, ¿sí? ¿Ok? Entonces yo les dejo aquí, ya yo ya ve